dependiendo de dónde se localicen los complejos inmunitarios, ya que casi el 100% de las enfermedades que afectan a los glomérulos tenía como mecanismo patogénico disturbios o alteraciones inmunológicas por la presencia de complejos inmunitarios. Entonces, entre las cosas que ustedes en la práctica y en la clínica, el próximo año cuando hagan nefrología, y ahora que estén seguramente haciendo, no, el próximo año 9, este año que están haciendo nefro, les van a enseñar toda la parte clínica referente a los diferentes síndromes, como el nefrítico, el nefrótico, la insuficiencia renal aguda, crónica, el síndrome hipertensivo renovascular, cada uno con sus características desde el punto de vista clínico. Pero no olvidemos de que no son enfermedades. Habíamos dicho de que cuando un paciente hacía una enfermedad a nivel glomerular, no era sino parte de un proceso, las diferentes manifestaciones que van a haber en el tiempo de este proceso. De tal manera que el síndrome nefrítico puede seguir 3, 4, 5 caminos, puede llegar al síndrome nefrótico y terminar en una insuficiencia renal, ¿no? En este caso crónica. Entonces, cuando se habla de los síndromes, no estamos hablando pues, de enfermedades, sino de síntomas y signos que se van o que van a caracterizar determinadas fases de un proceso que comprometen el parénquima renal o los riñones. Va a ser el siguiente. Entonces, lo que vamos a revisar es el síndrome de insuficiencia renal aguda, ya sea en la fase oligúrica o en la fase poliúrica, si es que hay recuperación de las estructuras tisulares, que vamos a ver cuáles son las que están afectadas. El síndrome nefrítico, algunos lo llaman síndrome nefrítico agudo, pero no existe un síndrome nefrítico crónico, ¿no? Si hablamos de un síndrome nefrítico, estamos hablando de la fase aguda de una enfermedad que compromete especialmente a los glomérulos. Entonces, igual también existe una fase oligúrica o anúrica, dependiendo de la severidad del cuadro clínico, y también una fase poligúrica si es que hay una recuperación de la estructura vascular en este caso, ¿no? Siguiente. Hay un síndrome de insuficiencia renal crónica, donde también vamos a ver la fase de oliguria, de anuria o de una poliuria compensadora o una reconstrucción de la función, aunque esto es un poco complicado, pero existe. Igual también el síndrome nefrótico, vamos a ver una fase olímpica, fase poliúrica que puede haber durante este proceso. La siguiente. Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces la primera sería la insuficiencia renal aguda, que ustedes desde el punto de vista semiológico y clínico seguramente lo han revisado o lo van a revisar. ¿Qué cosa viene a hacer esto? Simplemente la reducción de la capacidad de filtración glomerular. Todos sabemos que los glomérulos cumplen una función, ¿cuál es la de eliminar a través de la filtración todas las excretas, catabolitos del metabolismo de las proteínas, ¿no es cierto? Entonces cualquier proceso que comprometa a este servidor ocedazo y que reduzca el 50% de su capacidad, el paciente estaría haciendo un problema de una insuficiencia. Entonces, cuando ustedes estén frente a una persona con una oliguria o con anuria, entonces lo primero que tienen que pensar es que este paciente está haciendo un cuadro de insuficiencia renal. Ahora, la insuficiencia renal puede ser provocada por diferentes alteraciones antes del riñón, por lesiones directamente del parénquima renal o después del riñón, pero vamos a ver también. Entonces, no es sino la reducción de por lo menos del 50% de la capacidad de filtración, de la rata de filtración que tienen los glomérulos. Entonces, esto, ¿qué es lo que va a provocar en el organismo? En primer lugar, en la sangre habrá pues un incremento de nitrógeno no proteico, una retención del nitrógeno no proteico. Y cuando hablamos de nitrógeno no proteico, nos estamos refiriendo a la urea, a la creatinina, el ácido úrico, el amoníaco, que son los más importantes. Pero a nadie se le va a ocurrir solicitar un dosaje de amoníaco para ver el grado de insuficiencia renal, ¿no? Porque esto, si bien es cierto, filtra, se secreta y también se reabsorbe de tal manera que eso puede alterar. Entonces lo que nosotros utilizamos en la práctica
es el dosaje de creatinina, de urea, y en algunas secuelas como la del hospital Amenara, por ejemplo, ellos utilizan también el ácido úrico en la determinación de la capacidad de filtración glomerular. La siguiente. Entonces, la insuficiencia renal aguda por el volumen urinario puede ser de tipo diúrico o no diúrico, y vamos a ver las características luego de esto. Por la localización, la ida, miren, puede ser de origen prerrenal, puede ser de origen renal o parenquimal, o puede ser de origen porrenal. Cualquier proceso que esté relacionado con la volemia, no olvidemos que el 20% de la capacidad de contractura y de lanzamiento de la sangre del corazón es bastante grande. Entonces, este 20% pasa pues a través de los glomérulos. Lo saben ustedes. De manera que cualquier proceso que conlleve a una disminución del volumen sanguíneo puede terminar haciendo una insuficiencia renal. De tal manera de que la insuficiencia de origen prerrenal está relacionado con el manejo con la volemia, la diarrea, los vómitos, la diaforesis excesiva, los problemas hemorrágicos y también las anemias hemolíticas. Las reacciones hemolíticas intravasculares pueden conllevar a una disminución del volumen de la masa cerebral y eso puede llevar finalmente a la insuficiencia renal aguda. Si hablamos del riñón propiamente tal, en los riñones hay glomérulos, hay tubos, hay vasos sanguíneos y hay también estroma. Entonces, el compromiso de cualquiera de ellos, dependiendo de la severidad del cuadro clínico, puede también llevar a una insuficiencia renal. Y la porrenal pues, está relacionado con la obstrucción de las vías urinarias, ¿no? Desde la pelvis hasta el extremo distal de la uretra. Cualquier problema que conlleve a una obstrucción, ya sea por problemas o presencia de cuerpos extraños dentro de la luz, o sea, intraluminal, o también podría ser simplemente por una compresión extrínseca de un ganglio linfático, por ejemplo, una tuberculosis, un linfoma, y puede llevar también a la insuficiencia renal. La siguiente. Entonces, miren, la de origen prerrenal. La de origen prerrenal, si bien es cierto, está relacionado con la volemia. La mayor parte de los problemas de insuficiencia renal de origen prerrenal, ¿no? Van a tener como sustrato, el compromiso mayor va a ser debido a la lesión esencialmente tubular. Entonces, una tubulopatía que comprometa esta porción del nefrón puede provocar pues, una necrosis tubular aguda. Ahora, si estamos hablando de una necrosis tubular aguda, puede ser de tipo isquémico o puede ser de tipo tóxico. Entonces, miren, ¿dónde se reabsorbe la mayor parte de las sustancias químicas? Es en el tubo contorneado proximal. Entonces, la tubulopatía de origen tóxico generalmente compromete los tubos contorneados proximales. En cambio, las lesiones tubulares de tipo isquémico son aquellas que comprometen esencialmente los tubos contorneados distales. Y entre ellos, una de las causas frecuentes que es ya el mecanismo terminal de un proceso es la coagulación intravascular y seminal. Entonces, una sepsis, un feto muerto retenido, una intoxicación que termine en un CID, generalmente compromete pues, a los tubos contorneados distales, que vamos a ver luego sus características. La otra lesión que puede comprometer los tubos es la nefritis intersticial, llamado también túbulo intersticial. En este caso, la nefritis túbulo intersticial es una patología más de origen inmunológico. Hasta ahora estamos con que o es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 y otro piensa en una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Lo cierto es de que en este caso el cuadro clínico que va a producir va a ser muy parecido a la pielonefritis, con la única diferencia que acá no vamos a encontrar gérmenes en el sedimento de la orina. Encontraremos pleurocituria, vamos a encontrar hematuria, vamos a encontrar cilinduria y vamos a encontrar
un componente celular que no hay en el resto, que es la eosinofiluria, que es una característica de la nefritis tubulointersticial. Las insuficiencias renales intrínsecas son aquellas pues, que comprometen a los glomérulos. Ustedes saben que hay una serie de glomerulopatías que pueden llevar a la insuficiencia renal aguda. Pero entre ellas, dentro de este grupo de glomerulopatías, hay una que lleva con mucha frecuencia a la insuficiencia renal aguda, es la glomerulonefritis proliferativa endo-extracapilar, llamada también rápidamente progresiva. Su nombre lo dice, endo-extra, eso quiere decir que hay proliferación de las células endoteliales, de las células epiteliales, con obstrucción de la luz de los capilares y también borramiento del espacio de válvula. Entonces estos pacientes van a la insuficiencia renal en corto tiempo, 2 o 3 meses, inevitablemente se van a la ira y los pacientes van a seguir por 2 caminos, ¿no? O el camposanto o van a ser sometidos a un tratamiento. Pero también las intrínsecas pueden ser de tipo vascular, una trombosis, por ejemplo, de los vasos sanguíneos puede llevar finalmente pues, a una alteración o también para una vasculitis. Y ustedes van a ver que en la gran mayoría de las vasculitis de origen inmunológico terminan o pueden terminar provocando una insuficiencia renal en el paciente. Y de la renales ya hemos dicho pues, que esto es debido esencialmente a la obstrucción de las vías urinarias. Muy bien, paciente. Entonces miren, todas las prerrenales que representan del 55 al 60% de las causas de insuficiencia renal aguda son generalmente de tipo funcional porque está relacionado con la hipovolemia. Entonces, ya viene adelante, por ejemplo, una reacción hemolítica intravascular. En una reacción hemolítica intravascular va a haber una hipovolemia por disminución de la masa celular. Pero concomitantemente, si estamos hablando de una lisis de los glóbulos rojos, la hemoglobina libre también puede provocar taponamiento de la luz de los tubos. Entonces, este va a ser el mecanismo de producción de la insuficiencia renal aguda en este caso. Las lesiones parenquimatosas o intrínsecas que representan el 35 a 40% de la causa de insuficiencia renal aguda, la gran mayoría son de origen tubular, ¿no? De todos ellos pues, será el 5% o 3 a 5% de la causa de insuficiencia renal aguda de origen parenquimado van a ser las glomerulopatías. Pero estamos hablando de que la ira esencialmente va a ser provocada por alteraciones tubulares. Y las obstructivas, ¿no? Que son o representan solamente el 5%, es esencialmente debido a la obstrucción de la luz de las vías urinarias por la presencia de un cálculo, ¿no? Ya sea consecuencia de alteraciones metabólicas o simplemente un problema metabólico relacionado con el pH de la orina. La siguiente. De las causas de insuficiencia renal aguda, miren ustedes, necrosis tubular aguda 66%, nefrotóxica 22%, obstructiva 5%, glomerular 4% y vascular 1%. Entonces, si estamos viendo que la necrosis tubular aguda es la causa más frecuente, entonces tenemos que revisar el mecanismo de por qué es que se va a producir con mayor frecuencia alteraciones a nivel de los tubos contorneados distales. Vamos a ver la clínica, la siguiente. En primer lugar, le voy a poner un ejemplo. Cuando un paciente, por ejemplo, ingiere una sustancia tóxica, vamos a poner pues una sustancia fosforada, ¿cuánto tiempo después de la ingesta comienzan a aparecer síntomas y signos compatibles con una insuficiencia renal aguda? De 2 a 4 hasta 6 horas. Entonces recién comienzan a aparecer manifestaciones clínicas de una insuficiencia renal aguda, caracterizado primero por la disminución del flujo sanguíneo y obviamente una disminución del volumen urinario, oliguria, que es lo más importante, aparece el oliguria. Más adelante, si el paciente continúa con el proceso, habrá pues una disminución de la filtración a nivel urinario.